Segunda de Corintios 10. Las armas del apostolado. En esta enseñanza el apóstol Pablo tiene que tratar principalmente con los falsos maestros de ese tiempo, que tienen las mismas ideas desviadas de hoy, pero así como Jesucristo no han cambiado ni él ni su mensaje. La iglesia de ninguna manera va a cambiar el mensaje. A medida que avanza, con hechos, porque estas armas no son pasivas, sino poderosas para ser usadas para desmentir, destruir especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Se da cuenta de la eficacia del Evangelio. Espero disfruten el mensaje y sea para edificación del cuerpo de Cristo. Corintios, el capítulo 10. Y ha sido un pasaje que me ha traído mucha alegría, mucha esperanza, porque a veces nos sentimos un poquito tristones, ¿verdad? Los embates de esta tierra, los problemas, pero a veces podemos centrar nuestra mirada en Cristo y podemos ver cómo Cristo ha habilitado a hombres y a mujeres para caminar tras sus pasos. Cristo los ha habilitado. Las armas del apostolado. Yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Vamos a ponernos cómodos, vamos a sentarnos. El hermano Pablo siempre en esa lucha contra los falsos maestros, y esta no es la excepción. Hay muchas calumnias en contra del hermano y él tiene que exponer a estos falsos maestros. Aquí hay algo maravilloso. A medida que Pablo avanza, se da cuenta que el Evangelio es más vivo y efectivo en la vida de los creyentes. Sí, hermano. Tú y yo no somos los mismos que éramos ayer. Por eso es este sentido de emergencia, de estar sumergidos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en su palabra. Algunos de ustedes trabajan en lugares donde hay ese sentido de emergencia, de respuesta. No están jugando. Hay que actuar. Hay un peligro. Pablo se da cuenta de la eficacia del Evangelio y el éxito, el alcance del mismo, tal como fue predicado por él y otros hermanos, y señala el verdadero motivo para gloriarse.
¿Cuál sería el verdadero motivo para gloriarse? Estar en Cristo. Por supuesto, estar en Cristo, estar contenidos en Cristo. Vamos a ir al primer versículo. Yo, Pablo mismo, os ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo que estando presente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Quiero que escuchen el lenguaje de este hombre de Dios. Primero, quiero que vean la rogatoria. ¿Se acordarán que en el capítulo anterior, en el 9, se había juntado un dinero para aquellos santos que estaban en Jerusalén, que necesitaban ayuda? Y Pablo les ruega. Les pide, por favor, que se junte este dinero. Pablo ruega en este momento, hace esta petición encarecida y, como les había dicho en el anterior, les pide a los santos que están en Corinto que junten un dinero para llevar a la iglesia de Jerusalén. Y termina diciendo esto, y eso es lo que Pablo dice, que el que siembra escasamente también va a cosechar. Vuelve a la defensa de sí mismo contra los falsos apóstoles, ruega fervientemente a los miembros de esta iglesia por su mansedumbre y la ternura de Cristo. Escuchen, usa el ejemplo de Jesucristo como mansedumbre y bondad. ¡Qué amor de este hombre! Vean a Cristo, sigan su ejemplo. Yo, mismo Pablo, cuyo nombre juzgaron los falsos maestros, y Pablo significa pequeño. Entonces estos falsos maestros decían, este pequeño, de falsa, de poca estatura, rechazaban su evangelio, decían que era un hombre que no era elocuente, que era un hombre de presencia débil, despreciable, que tenía un alma pequeña, que tenía escasos conocimientos, un hombre insignificante. Y Pablo va a decir algo maravilloso. Y ustedes han escuchado decir esto en la Biblia varias veces, que él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y si fuera necesario, el más pequeño de los santos. Pero siempre haciendo esa rogativa. Hermanos, siempre haciendo esa rogativa, que se pusieran a cuentas con Dios. No se avergonzaba de su nombre ni de su persona, dispuesto a reconocer que era el más pequeño de los apóstoles, si fuera el más pequeño de los santos, pero siempre haciendo rogativa en ese espíritu de mansedumbre de Cristo, su Señor y Maestro, al que no se avergonzaba de imitar. Hermanos, no se avergonzaba de imitar. Sabiendo esto, hermanos, que como embajadores de Cristo, cada uno de nosotros, y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, siempre estamos pidiendo a los hombres que se reconcilien con Dios. Esta es una rogativa, como si Dios estuviera pidiendo, rogando a través de la iglesia, diciéndole a los hombres, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Todavía hay tiempo, todavía hay vida. 2 Corintios 10:2. Ruego pues
que cuando estés presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Te voy a hacer una pregunta, hermano, hermana. Si tú escucharas a un hombre como Pablo hoy, ¿cuál sería tu opinión? Hay lugares en el mundo que no se permite leer algunas cartas de Pablo porque ofende. Y no estoy hablando del Medio Oriente, estoy hablando de América, del continente americano. ¿Cuál sería tu opinión sobre alguien como Pablo? ¿Alguien que juzga? ¿Alguien que es un agresor? ¿Un misógino? ¿Un machista? Pero vean la actitud que tiene. Les ruega que se comporten de buena manera para que no haya ocasión que cuando venga a ellos use el poder que Cristo le ha dado. Hay esa advertencia cuando un hombre como Pablo, que ama a la iglesia, está mandando, está lanzando, está exhortando, tengo por seguro que lo está haciendo por amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la desobediencia trae consecuencias. Pablo sabe que Cristo le ha dado un poder. Los apóstoles habían sido habilitados por el Señor Jesucristo para castigar. Pero primeramente sabían ellos que su función principal era la de edificación de la iglesia, no para destrucción. En su carta anterior, se recordarán, dice en 1 Corintios 4:18, algunos se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a vosotros. Pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Si tú tuvieras que escoger, ¿qué escogerías? ¿La vara o el amor? Honestamente, Pablo escoge el amor. Pablo escoge de no ir a reprenderlos de tal manera que tuviera consecuencias terribles. Escoge exhortarlos en amor. Escogió amor, un espíritu de mansedumbre. 2 Corintios 10:3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjense, esta palabra militar, hacer batalla, estrateo, aparece en varias partes de la Biblia. Quiere decir, es una palabra griega que quiere decir hacer la guerra, servir como soldado. Por ejemplo, a Timoteo, ningún soldado en servicio activo en la guerra se enreda en los negocios de la vida diaria al fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena batalla.
¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? Entonces, esta palabra, estrateo, tiene que ver con hacer la guerra, servir como soldado. Gloria a Dios. Andamos en la carne. El apóstol Pablo reconoce que está vivo. Por supuesto. ¿Quién de nosotros no reconocería que hoy estamos vivos? El apóstol Pablo dice, sí estoy en la carne. Y reconozco que esta carne está sujeta a enfermedades, que está sujeta a caídas, que está sujeta a emociones, que está sujeta a problemas diarios. Esta es nuestra carne. Pero va a negar la acusación, va a negar el cargo, porque aunque estamos en la carne, no hacemos guerra según la carne. Aunque estamos en la guerra, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos que aprender esto. ¿Cuántos de nosotros se siente triste, se siente sin esperanza, y le hablas a un amigo que es más incrédulo que te lo imaginas y le preguntas, oye, ¿qué piensas de esto? Y el consejo que te va a dar esa persona es terriblemente opuesto a lo que una persona de Dios te daría. ¿Cuántos de ustedes están aburridos? Estoy tan aburrido, no tengo nada que hacer. Abre la Biblia, escucha una predicación. Nuestras armas, hermanos, tienen que ser aquellas que están relacionadas directamente con Dios. Esas son nuestras armas. No peleamos como el mundo. Tiene que haber una separación de la iglesia y el mundo. La vida del cristiano es una guerra, ¿sí?, contra Satanás, contra sus principados, contra el mundo, contra los hombres, contra las tentaciones, contra las corrupciones de mi propio corazón. ¿Quién de ustedes sabe que en el ejército hay diferentes posiciones? Es cierto, en el ejército hay diferentes posiciones. Y cada uno de los que estamos contenidos en Cristo, que somos parte del cuerpo, tenemos diferentes posiciones. Las 10:4 dice, las armas de nuestra milicia, el 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermanos, tengo una pregunta para ustedes. ¿La armadura de Dios es para todo creyente? Solo escuché una persona. Sí. Entonces, tenemos el yelmo de salvación, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la palabra, es la espada. Alguien me preguntaba esta semana que si podía donar su Biblia. Le dije, de ninguna manera. Es tu espada, ¿cómo vas a donar tu Biblia? La coraza de justicia. Cada creyente tiene esta armadura. Es algo común a todos los creyentes que se alistan como voluntarios bajo el capitán de nuestra fe, Cristo Jesús.
y pelean esas batallas y son más que vencedores en el Señor. Pero quiero que entiendan esta situación. No lo dije yo. Que el reino de los cielos avanza con hombres obedientes a la palabra de Dios. Amén. Pero el reino de las tinieblas avanza con hombres desobedientes a la palabra de Dios. Vamos a pensar. Por eso digo, Cristo ha habilitado a su iglesia. Cristo es el que ha formado, el que sostiene a su iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes papeles, como lo tuvo los apóstoles. Pero Satanás hace lo mismo. En una línea de gente, de esclavos que están ciegos, siguiendo la línea de Satanás, ten por seguro que Satanás tiene a gente habilitada que cuida que nadie se sale de la línea. La iglesia está formada por un cuerpo en el cual el Señor, ve lo que dice Efesios 4:11 aquí en la pantalla. Dios mismo estableció apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual fueron habilitados? ¿Por qué fueron establecidos? Está lo último, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, hay gente que es responsable de tu vida. ¿Sí? Hay gente que tiene que estar velando por ustedes. ¿Y cuál es tu obligación? ¿Qué es lo que tendrías que hacer tú como creyente? Obedecer. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería para vosotros provechoso. Gloria a Dios. En el cuerpo de Cristo hay diferentes dones. En el cuerpo de Cristo hay diferentes ministerios. En el cuerpo de Cristo hay diferentes operaciones. Pero solo un Señor. Solo un Cristo. Solo un Cristo. Solo un Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios. Hermano, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué se predica otro evangelio en otros lugares? ¿Por qué hemos tratado los hombres de mejorar el evangelio? Algo menos ofensivo, algo más vistoso, algo más ameno, algo menos vergonzoso. Las armas que habían usado estos falsos apóstoles son las mismas armas que siguen utilizando los falsos apóstoles hoy. La lógica, el raciocinio, la psicología, la elocuencia, la sabiduría carnal, la astucia, la inteligencia terrenal, ser deshonestos, soberbia, vanidad. ¿Sabes qué demuestra eso? Que son débiles e incapaces. Porque el único que sujeta a su iglesia y que sostiene a su iglesia, y ahorita vamos a ir para allá, hay características especiales de la iglesia.
Poderoso es Dios y eficaz es nuestro Dios a través de su palabra y de su autoridad, su gracia y su Espíritu Santo para convertir a pecadores. La edificación de los santos, la defensa de la verdad, la refutación del error, la destrucción del reino de Satanás y la ampliación del reino de Cristo. Poderoso es nuestro Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento, los hermanos, después de haber sido convertidos, la iglesia había empezado a crecer de una manera desbordante. Los mensajes estaban dando grandes frutos. La gente venía arrepentida. ¿Por qué medios crecía? ¿Cómo crece un movimiento desde un punto de vista espiritual? ¿Se puede hacer por medio de cosas humanas que los hombres nazcan de nuevo? Podíamos llenar 10 iglesias, pero nunca podríamos causar que una persona nazca de nuevo. No hay técnicas, no hay métodos, pero sí existe algo: obediencia, disciplina, orar, estudiar la palabra, amor y ser obreros dignos de su Señor. Esto debemos saber si vamos a dirigir la iglesia, incluso si vamos a estar en la iglesia. Es la obra del Señor. El Padre está involucrado, el Hijo está involucrado, el Espíritu Santo está involucrado. El Dios Trino está haciendo que su iglesia se sostenga y crezca. Ahora, la primera marca de la iglesia, la medida que crece, es que trae la iglesia un mensaje trascendente. Quiero hacer la diferencia, lo que está diciendo el hermano Pablo, de estos falsos apóstoles a lo que él predicaba. Y cuando digo trascendente, quiero decir no solamente que es un mensaje divino, es un mensaje que atraviesa todas las cosas, que trasciende tiempo, espacio, cultura, lengua, naciones. Ese es el mensaje del Evangelio. Trascendió la cultura, trasciende todo. Acuérdense que cuando el movimiento de la iglesia primitiva comienza, no estaba la situación como hoy. Hoy vivimos todos en un mundo global. Les voy a dar un ejemplo. Hollywood saca algo de basura hoy en la mañana, en la tarde ya lo tenemos nosotros. Así de rápido. En ese tiempo no era así. Había tribus, había tipos de gente, había diferentes razas, estaba todo marcado. Había líneas que no se cruzaban, costumbres, formas de expresión, formas de arte. Eso no le importó a los verdaderos maestros. Ellos predicaron el mismo evangelio. Y eso es algo tan importante para nosotros. Porque si los judíos decían, ¿sabes qué? Esto es un obstáculo. Los judíos los apóstoles, los creyentes, no cambiaron el mensaje por los judíos. No lo alteraron. Si los gentiles habían dicho, esto suena tonto, suena ridículo, que Jesús es Dios en la carne, los apóstoles no cambiaron el mensaje. Podría parecer una locura para el mundo romano
que nuestro Cristo hubiera sido sacrificado por ellos, los apóstoles no cambiaron el mensaje. Podía parecer algo necio, algo tonto. Los apóstoles no cambiaron el mensaje. Podía parecer que te puede dar vergüenza hoy llamarte cristiano, ¿no? Es fácil averiguar. Si yo les pidiera sus teléfonos a cada uno de ustedes, yo iba a saber en 5 minutos qué es lo que te apasiona. Podría parecer vergonzoso en ese tiempo que tu Señor haya sido sacrificado. Los cristianos, los creyentes no cambiaron el mensaje. No se cambió el mensaje. Les quiero decir algo, hermanos. No vamos a cambiar el mensaje. Este pequeño lugar comenzó con ese mensaje. Y ese pequeño lugar, primero Dios va a conservar este mensaje. No vamos a ajustarnos nosotros al mundo. Si estás buscando una iglesia que sea como el mundo, esta no es. Esta no es. La iglesia es el cuerpo de Cristo reunido. No es un estudio bíblico. Tenemos una obligación, hermanos, de ser obedientes. Pero estas armas a las que se refiere el apóstol no son poderosas en sí mismas. ¿A qué me refiero? ¿Quién de ustedes ha tenido algún amigo que dice que está sentado? ¿Qué haces? Estoy esperando que venga la revelación de Dios. ¿Qué le aconsejarías tú al amigo? ¿Quieres revelación de Dios? Lee tu Biblia. Las armas que Dios nos ha dado para su gloria no son pasivas, son activas. Vean esto. 10:13, Romanos. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Que hay una orden, que hay una actividad, que estas armas de las que está hablando el hermano Pablo está diciendo que si Dios te ha dado estas armas, utilízalas para su gloria. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? No sabemos, la sabemos de memoria. Pero es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. ¿Vieron la acción? Hay una acción. Por supuesto, ya eres creyente, gloria a Dios. Pero no para creyente que estés en tu casa escondido. No. Son creyentes. Los creyentes tienen que ser activos. Por supuesto. ¿Cómo vas a ver tu vecino o tu vecina que tú eres creyente? Al menos que cruces y le digas, yo soy creyente.
Fíjense en esto. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué va a restaurar al enfermo? El Señor, ¿verdad? Sí, por supuesto, somos reformados. Pero hay que orar por el enfermo. Hay una acción. Hay una acción que hacer. Con esta terminamos este punto. Romanos 1:5. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Para qué? ¿Cómo dice la Escritura? Para promover, para dar a conocer la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Gloria a Dios, hermanos. No cabe duda que el alimento sólido es para quién. ¿Quién? A los bebés, ¿qué les das? Puré, ¿verdad? Viene, apenas nazca el niño de Carelli y le van a dar puré, papilla, lechita. Pero la carne, los vegetales, ¿para quiénes son? Para los adultos, ¿verdad? Para los adultos. Poderoso es Dios en la destrucción de fortalezas. Fíjense ¿qué dice aquí? Que el Señor es poderoso en la destrucción de fortalezas. Es lo que está diciendo Pablo. Y está haciendo alusión, disculpen, a la caída de los muros de Jericó. Ahora, ¿qué hizo caer los muros de Jericó? Las vueltas que dio el pueblo de Israel, el poder de los instrumentos. Digamos, hay gente que ha salido con cada cosa, que si el sonido y que fue el poder de Dios. El sonido de trompetas es débil y frágil. Por fortalezas se entienden las fortalezas del pecado y de Satanás. El Señor es el que hace caer las fortalezas y la salvación pertenece nada más que al Señor. Y 5. Solo hice 6 versículos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando todo producto de tu perversa imaginación, todo tu razonamiento carnal, toda la mente de los hombres, los cuales son refutados, silenciados, confundidos por la locura de la predicación. Hermanos, Dios le plació usar la predicación para salvar a muchos. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y su evangelio, todo orgullo de corazón, toda palabra inflada, toda vanidad, toda mirada altiva, toda imaginación, todo razonamiento, todo argumento presentado contra el evangelio de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, o llevando cautivo todo el entendimiento, es decir, instruyendo de tal manera con la luz divina, y que vean claramente a Cristo como el único capaz, dispuesto, pleno y adecuado Salvador. ¡Qué bárbaro! Cuando llevas cautivo todo pensamiento a Cristo, y estoy hablando del poder del Evangelio liberando a los cautivos, estoy hablando de la luz, estoy hablando del Señor mismo abriendo las mentes para poder entender el Evangelio.
cuál es el resultado de Dios viniendo de los cielos y quitando este corazón de piedra y poniéndolo de carne? Una nueva criatura. El nuevo nacimiento. Es algo maravilloso, ¿verdad? Digamos, un antiguo detractor de la ley, alguien que rompía la ley, alguien que no le importaba, alguien que no tenía ninguna, digamos, que no le daba ninguna importancia a estas cosas, ahora ama al Señor. Ahora, por ejemplo, siempre la gente habla de tener voluntad, de tener libre albedrío. Pero estamos hablando de ahora de tener la buena voluntad que solo proviene de Cristo. ¿Vieron la diferencia? Los hombres toman decisiones todos los días. No voy a entrar ahí hoy. Pero los hombres que han sido cambiados por Dios toman decisiones buenas. La nueva criatura se vuelve obediente al Señor, su Dios, y lo declaramos Señor y Salvador. Somete su corazón. Pero quiero que vean este punto. Tal vez ustedes no han entendido esto. Hay muchos cristianos aquí, gloria a Dios. Hemos profesado al Señor como Dios, como Señor y como Salvador. Quiere decir que Él es mi amo y yo soy su esclavo. Hermanos, pero este sometimiento es voluntario. Voluntario. ¿Y saben qué? Es un sometimiento feliz. Estoy contento de servir a mi Señor. No estoy preocupado que, ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Ya me va a pedir, ¿sabes qué me van a pedir allá? Se le ocurre luego la mano más me pone a limpiar. Es una situación. Es un sometimiento voluntario y es un sometimiento feliz. Está contento. Él es mi Señor y yo soy su esclavo. Gloria a Dios. Ahora eres tomado por algo más fuerte que tú. La gracia de Dios. Y todas sus antiguas fortalezas, razonamientos, pensamientos enaltecidos son demolidos por el poder de Dios en el Evangelio, y el mismo, la persona es ahora libre, pero no en contra, sino con su voluntad. Ahora es un súbdito libre, voluntario de Cristo. Y el último versículo: y estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuera perfecta. Creo que he estado haciendo énfasis en toda esta enseñanza de que hay una diferencia entre el mundo y la iglesia. El apóstol está dejando muy claro que hay falsos profetas tratando de enseñar cosas que no son bíblicas. Y estas gentes han declarado que el apóstol es un falso profeta. Y el apóstol se está defendiendo. ¿Hay una diferencia entre el mundo y la iglesia? Por supuesto. Por supuesto. El apóstol está diciendo, estando prestos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia fuera perfecta. Escuchen, el castigo de la iglesia no es como el castigo del mundo. En el mundo, cuando te robas algo, cuando haces algo, la ley viene y te pone en la cárcel. Hay una consecuencia para lo que haces.
La iglesia tiene su propio gobierno. La iglesia va a recurrir al manual, a la palabra de Dios. La iglesia está lista para exhortar, la iglesia está lista para reprender, la iglesia debe estar lista para, si es necesario, remover a un miembro que no está mostrando ser miembro. No lo estoy diciendo yo, hermano. Si yo lo dijera, no tendría ningún valor, estando prestos para castigar toda desobediencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar prestos? Digamos, hasta que seamos, escúchenme, tenemos que ser verdaderamente reformados. Y una persona reformada es una persona que cree que la Biblia es la regla de oro, que no se ha desviado, que esa es la idea original, en que Cristo es el Señor, el sostenedor de su iglesia y el que ejercita este poder sobre su iglesia, y que la iglesia tiene la responsabilidad como siervos de Jesucristo de portarnos lo mejor que se pueda antes de su venida. Esto no es negociable. Y no era negociable para el apóstol y no es negociable para nosotros. Nosotros no cambiaremos el mensaje de ninguna manera. Nosotros nos vamos a pegar más a la Biblia. Vamos a ser más bíblicos. ¿Vamos a ejercitar el amor? Por supuesto. Por supuesto. Ninguno de nosotros estaría aquí si no se hubiera demostrado el más grande amor. Por supuesto. Pero es por amor que vamos a ser más bíblicos. Y es por amor que vamos, si es necesario, a exhortar. Es por amor si es que vamos a corregir. Es por amor. Es por amor que, si es necesario, vamos a invitar a alguien a que se vaya. Es por amor. Hermano, escucha lo que estás diciendo. Y siempre digo yo lo mismo. Escucha lo que estás diciendo. El problema es que una manzana podrida termina pudriendo los demás. ¿Sabes qué? Yo no sé tú, pero a veces no nos podemos dar ese lujo. Es por amor. Por supuesto que es por amor. Y es por amor que la iglesia va a crecer en poder y gloria. Para terminar, hermanos, y con esto termino. La iglesia primitiva era una iglesia de poder. ¿No? ¿No era así? Dios. ¿Y la iglesia de hoy está muy débil? No, hermanos. No. Entiendo. Algunos de los dones ya no existen, ya no están aquí. Pero tenemos algo maravilloso todavía. Gente sigue siendo salva. La gente sigue siendo salva. La gente se sigue salvando hoy. Hermanos, qué mejor lugar que la iglesia. Qué mejor lugar que el cuerpo de Cristo. Cerciórate. Con esto nos ponemos de pie. Cerciórate que tus amigos sean creyentes. ¿Escuchaste lo que te dije? Cerciórate que tus amigos sean creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes ayudan, habilitan a otros creyentes. Te acercas a alguien que no conoce de Cristo, cerciórate que el que hable eres tú y que hables del Señor.